La resurrección es la mayor diferencia entre el cristianismo y cualquier otra creencia, cualquier otra doctrina, cualquier otra religión. Amén. Es un relato real. Hay miles y miles de evidencias científicas e históricas que hacen realidad la resurrección del Señor Jesucristo. Es comprobable, pero ¿sabe lo triste? Que lo tomamos tan a la ligera. Sí, el domingo de resurrección lo hice. Sí, no este domingo, el de resurrección. Sí, vaya, allá nos vemos, sí, cómo no. Para nosotros es como que fuera lo más normal. Por una parte es lindo, ¿verdad? Porque para nosotros es normal las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces no es tan lindo porque lo vemos como que no tuviera importancia. Y no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Nosotros no estaríamos aquí. ¿Para qué? Tal vez estuviéramos siguiendo porque Él lo que fuera, si no hubiera resucitado, un líder más, un Dalai Lama, un Buda, un chinito, no me acuerdo el chinito cómo se llama. Pero fuera alguien más, ¿verdad? Que murió y ahí quedó. Como todos los líderes y personas inteligentes que hay y que tienen un gran poder de convicción, ¿verdad? Y de que la gente lo siga. ¿Pero qué? Va a morir y ahí estuvo. Pero el Señor no fue así. El Señor entregó su vida en la cruz. No lo mataron, la entregó. Y en el momento que cerró los ojos, fue a cumplir su misión al centro de la tierra. Y después fue al cielo y está allá, sentado a la diestra del Padre. Amén. Ese es el Señor al que nosotros creemos. Y como dijo Pablo, ¿qué pasa si Cristo no hubiera resucitado? Vana fuera nuestra fe. Nosotros todavía estuviéramos con nuestros pecados sin ningún perdón ni salvación de nuestra alma. Qué triste, ¿verdad? Pero no es así. Nuestra fe, y usted puede sentirse orgulloso, humildemente, pero orgulloso de ser parte de la familia de Dios. Amén. Quiero pedirles, por favor, que vayamos a Mateo. Mateo, capítulo 28. En todos los evangelios se habla de este evento, pero vamos a tomar de base, aunque vamos a hacer algunas referencias a los otros evangelios, vamos a tomar de base el evangelio de Mateo. Y vamos a ir exegetando, revisando cada versículo, pero les pido que nos pongamos en pie para leer el versículo 1. Mateo capítulo 28, versículo 1. Amén. Ahí está también en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Lo leemos todos, por favor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pueden sentarse, hermanos. Aquí vamos a hacer la primera referencia. Mateo nos dice que pasado el día de reposo para los judíos, y quiero enfatizar eso, el día de reposo es para los judíos. Tenemos una iglesia, una secta que tiene su día de reposo el sábado, pero ese es un pacto para judíos, no para nosotros, que no tenemos nada de judíos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, pasado el día de reposo que termina, hablando de en nuestro calendario, termina el sábado cuando anochece. Ahí termina el día de reposo. Entonces dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Si dice que fue al amanecer del primer día de la semana, que es el siguiente día, el día de reposo, ¿qué día es? Domingo, ¿verdad? Entonces al amanecer del domingo, dice, venía María Magdalena y la otra María. Cuando hablamos de la otra María, en los versículos anteriores, estamos hablando de María, la madre de Jacobo. Era la esposa de Cleofas, era un apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, solo para hacerles referencia y para darles un detalle más,
En Marcos 16, no lo busque, solo se lo leo, nos da una referencia más. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé era la hermana de la mamá del Señor Jesucristo, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y Juan, se los quiero leer porque nos da otro detalle más. Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena, él solo hace referencia a María Magdalena, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero aquí, ¿cómo no? Y se los leí porque quisiera hacerles la aclaración para que no crean que hay una contradicción. Dice Mateo, Marcos y Lucas que fueron muy de mañana cuando había sol, ¿verdad? Pero Juan nos dice que llegó María Magdalena cuando aún era oscuro. Llegó a la tumba. ¿Qué es lo que se piensa que pasó? Que iba María Magdalena con todas las otras Marías y Salomé y todas las mujeres que iban, ¿verdad? Y lo que pasó es que María Magdalena se adelantó en el camino. Entonces, cuando se adelantó de su ansiedad de ver a su Señor, se adelantó a la tumba. Entonces, cuando ella quizás corrió, caminó más rápido, tomó otro atajo, qué sé yo, entonces todavía estaba oscuro. Usted sabe que el amanecer empieza y de repente empieza la gran claridad, ¿verdad? En cambio, las otras mujeres pues se quedaron atrás y les agarró la claridad cuando ya llegaron a la tumba. Eso es lo que se piensa de esto, de la diferencia entre estos pasajes. Eso solo era un comercial por cultura general. Pero lo que quisiera, el tema de ahora se llama lecciones que nos da la resurrección de Cristo. Son detallitos que nosotros quizás no hemos visto, ¿verdad? Y ahora lo vamos a traer. Entonces, de este versículo, lo que podemos ver, lo primero que a mí me llamó la atención es que quienes fueron a buscar al Señor Jesucristo el primer día de la semana a su tumba fueron mujeres. Ahora en la mañana aprendimos que fueron mujeres las que estuvieron también en la preparación del cuerpo del Señor para sepultura. Estoy hablando del grupo de personas que andaban cerca con Jesús. Solo las mujeres. Los apóstoles, bien escondiditos, ¿verdad? Quizás estaban reunidos, quizás estaban que cada uno en su casa, no lo sé. Pero los apóstoles ni cuenta se daban de esto. Fueron las mujeres. Para mí, y lo mencionábamos también en la mañana, no es que las mujeres seamos mejores. Dios por algo nos dio o les dio a estas mujeres un amor que no tenía ningún temor de que les pasara nada. Ellas lo que querían es ir a buscar a su Señor a la tumba. ¿Sabe el único error que se ve allí? Que Jesús les había dicho que al tercer día no iba a estar en la tumba. Y ellas creían que lo iban a ir a ungir otra vez. Porque cuando prepararon el cuerpo de Cristo, le pusieron especias aromáticas. Eso se hace en honor al difunto. Entonces las mujeres iban a de nuevo meterle especias aromáticas al cuerpo. Eso era lo que iban a hacer. Entonces para ellas el Señor iba a estar en la tumba, ¿verdad? Pero no fue así. Las emociones que ellas tenían de ir a ver al Señor no eran emociones dispersas de un día, así de repente, ¿verdad? No fueron cuestiones de impulsos, no. Como les decía, ellas estuvieron también en la preparación del cuerpo. Era un deseo, una entrega total de su vida a su Mesías. Eso era lo que estaban haciendo ellas. No tuvieron temor que nadie las viera, que nadie les dijera nada. No, ellas tenían una determinación completa para ir a buscar a Dios. Y quizás esa es la primera lección que les puedo dar. Las mujeres sabían lo que querían, sabían a dónde iban, sabían cómo llegar. María Magdalena se adelantó. Mujer, hermana, déjeme decirle a usted este día, es importante que usted redirija su corazón a Dios. No mantenga. ¿Y por qué le digo a la mujer? Porque nosotros somos las más emotivas, ¿no?
Nuestras emociones son más fuertes que las de los hombres, o son más expresivas quizás. Nosotras, las mujeres, tenemos que redirigir nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque así, cuando venga una situación difícil, cuando venga una situación de alto impacto para nosotros, nosotros sepamos canalizar nuestras emociones adecuadamente. Pero si no lo hacemos, ¿qué nos pasa? Gritamos, aruñamos, ¿verdad? Nos frustramos, nos deprimimos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dirigido a la persona que nos hizo daño. Al hijo, al hermano, al papá, al esposo, al jefe, al líder. Pero estas mujeres estaban muy claras de a quién estaban siguiendo. Estaban siguiendo a su Señor. Aún después de muerto, ellas lo fueron a buscar. El primer día de la semana, muy de mañana, aún siendo oscuro. La oración en la madrugada. Yo sé que varias de ustedes tienen esta disciplina. La oración en la madrugada o antes de que salga el sol, hermanas. Esa oración es preciosa. Esa oración nos da paz. Esta oración nos da claridad en nuestra mente para todo lo que tenemos que hacer en el día. Buscar al Señor una vez nos despertemos es lo mejor que puede hacer usted cada día. Y esa es la primera lección que podemos obtener de aquí. Las mujeres fueron a buscar a Jesús el primer día de la semana, muy de mañana. Casi en la madrugada. Veamos lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Leamos, dice, y hubo un gran terremoto. Amén, ¿estamos ahí? Leámoslo pues. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Lean ustedes el 3. Su aspecto. Amén. A ver, cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Perdón? Luz. Y aparte de que hubo oscuridad cuando Jesús murió, ¿qué más pasó? Llovió. Amén. Por aquí me dijeron. Hubo un terremoto. Aquí dice que hubo un terremoto. Cuando Jesús murió, hubo un terremoto. Y sabe, por cultura general, le cuento también que unos geólogos alemanes fueron allá al Mar Muerto a analizar si realmente había ocurrido, habían algunas señales de terremoto en aquel entonces. Y empezaron a estudiar y a analizar los terrenos del Mar Muerto y vieron que realmente hubo un terremoto el 3 de abril del año 33. ¿Cuándo fue eso? Cuando nuestro Señor murió. Ya está científicamente comprobado. Sí hubo un terremoto. Este fue otro terremoto. Y ese terremoto nos dice claramente el versículo que fue porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, dice, removió la piedra. Mire, esa piedra eran como piedras de molino, que eran más grandes. Era una piedra aproximadamente de 60 centímetros de ancho, como unos 70 de diámetro y pesaba más de 1 tonelada. Entonces vino un ángel y le empezó a empujar. Y no crea que empezó, no, si los ángeles dice el Antiguo Testamento que un ángel mató a un ejército completo. Sino que el ángel vino, la removió, pero lo que pasó es que era tan pesada que hubo un temblor ahí donde estaban. Y después que la movió, ¿qué pasó? Vino y se sentó en la piedra. Así, lo hice. ¿Sabe? Los ángeles siempre estuvieron dispuestos para servir a su Señor. En el Antiguo Testamento vemos un montón de historias de los ángeles. Y en el Nuevo Testamento, los ángeles estuvieron al servicio del Señor. ¿Se recuerdan cuando acababan de tener su ayuno?
de los 40 días. Dice que los ángeles llegaron y le sirvieron a darle comidita al Señor Jesús. Y hubieron ángeles en todo el trayecto de todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo no iban a participar del evento más grandioso que su Señor iba a hacer en la tierra? Que era derrotar el poder de la muerte. Claro que participaron. Y quitar la piedra, hermanos, por si alguna vez lo han pensado. Quitar la piedra para que el ángel viniera no fue por incapacidad del Señor Jesús. No fue por eso. El Señor quizás solo lo hubiera pensado y la tierra se hubiera removido o hubiera desaparecido o lo hubiera hecho así, ¿ve? Y ya estaba la piedra fuera de la puerta. Pero no fue así. Fue a través de un ángel. Fue un plan divino que se tenía que cumplir. Abrir la tumba del Señor era para fortaleza de la fe de los hombres y mujeres que la iban a ver. No era por el Señor Jesucristo, fue por nosotros, para que nosotros tuviéramos evidencia de lo que sucedió, para que fuera testimonio de nuestra fe. Para eso fue que se abrió la tumba. Mire, si el Señor Jesucristo no estaba en la tumba, nunca estuvo en la tumba. O sea, el cuerpo, sí, ¿verdad? Quizás lo metieron, como lo vimos ahora en la mañana. Pero desde el momento que el Señor cerró los ojos en la cruz, se cumplió lo que Él dijo unos días atrás. Como estuvo Jonás en la panza, en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, según el calendario judío. Ese es un tema para otro día. Es muy emocionante eso. El Señor Jesús bajó al centro de la tierra y tomó la cautividad cautiva. Jesús no estaba ahí. No crean que Jesús estaba acostadito y cuando llegó el ángel se despertó del terremoto, ¿verdad? Y empezó a caminar para afuera. No fue así. El hecho de quitar la piedra, como les digo, es para testimonio de nosotros, nada más. ¿Y qué hizo el ángel al final? Pues bien campante, se sentó encima de la piedra y ya, terminé. Hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Él ha de haber estado emocionadísimo porque allá en el cielo no vieron los milagros de Dios, no los vivieron como los vivieron los hombres y las mujeres de aquí. Dice la palabra de Dios que los profetas y los hombres del Antiguo Testamento anhelaban ver lo que estos hombres estaban viendo en los evangelios. Avancemos, mire lo que dice el versículo 4. Dice, y de miedo de él, los guardas, ¿qué dice? Temblaron y se quedaron como muertos. Miren, ¿quiénes eran los guardias? En la mañana ya no lo pudimos ver por tiempo. Los fariseos y los sacerdotes le fueron a pedir a Pilato, mira, danos unos guardias para llevar allá a la tumba, ¿verdad? No vaya a hacer esto, vengan y se la vayan a robar y digan que resucitó. Los guardias eran 4 soldados romanos, completamente preparados, eran soldados profesionales, formaban parte del mejor ejército que ha existido en el mundo, el ejército romano. Ellos estaban preparados para todo, menos para ver un ángel, ¿verdad? Y esos machotes, cuando vieron el ángel, ¿qué dice el versículo? Estaban de miedo temblando, como muertos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, cuando a ellos les pasó, y mire, yo me imagino que este ángel ha de haber sido de esos ángeles chistosos, ¿verdad? Porque yo me lo imagino sentado en la piedra, viendo a los soldados muriéndose del miedo, y él bien, ¿qué onda, muchacha? Y los hombres temblando, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vinieron los hombres, esos soldados, los soldados romanos habían sido solicitados por los fariseos y los sacerdotes, como les decía. Entonces, lo que hicieron al pasar eso, en cuanto pudieron reaccionar, salieron corriendo a la ciudad de Jerusalén a avisarles a ellos lo que había pasado, a los sacerdotes y a los fariseos. Y vamos a ver qué les dijeron. Veamos el versículo 11.
Vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Dice la palabra, mientras ellas iban, ya vamos a ver a qué se refería con ellas. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, perdón, no les dije, y les quiero explicar eso. Aquí dice unos de la guardia. Esos 4 soldados romanos nunca se cansaban de estar en su guardia. ¿Por qué? Porque eran relevados cada 4 horas. Entonces, si eran 4 soldados y los relevaban cada 4 horas, significa que solo necesitaba un soldado cada hora hacer su guardia, ¿verdad? Mientras los otros más o menos estaban por ahí. Pero por lo menos uno tenía que estar súper listo de lo que estaban cuidando. Entonces estos, digamos que fue desde las 6 de la tarde del viernes hasta el domingo en la madrugada para nosotros. Pasaron, qué sé yo, pasaron varias horas. Y si eran 4 soldados cada 4 horas, eran un montón de soldados que pasaron por esa guardia, ¿verdad? Por eso dice aquí, he aquí unos de la guardia. No fue todo el montón de guardias a decirles, unos de la guardia. Me imagino que fueron los que estaban en ese turno, ¿verdad? Dice, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Lean ustedes el 12, por favor. El 13, diciendo, decid vosotros, esto se lo dijeron los sacerdotes a ellos, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Lean el 14, por favor. Y el 15 dice, y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mire lo que hicieron los fariseos. Realmente los fariseos nunca negaron los milagros de Cristo. Nunca los negaron. Nunca negaron su autoridad, nunca negaron su sabiduría. El meollo del asunto de los sacerdotes y de los fariseos eran que les estaban quitando su puesto. Lo que ellos tenían, Jesús se los iba a arrebatar por la forma en cómo la gente los estaba siguiendo. Ese era el meollo de ellos. Les acababan de decir, mira, el Nazareno resucitó, ya no está ahí. ¿Y cuál fue la preocupación de ellos? No fue, resucitó, ¿y cómo? ¿Qué pasó? No. ¿Cuál fue la preocupación de ellos? Pagarles a los soldados, chantajear a los soldados para que no dijeran la verdad y no los quitaran a ellos de la autoridad que tenían. Eso fue como para la resurrección de Lázaro, hermanos. La resurrección de Lázaro dice que vino Jesús, resucitó a Lázaro, y cuando le fueron a decir a los fariseos y sacerdotes, lo que les dijeron estos señores fue, ¿qué vamos a hacer? No se sorprendieron por el milagro. Dijeron, si los romanos se dan cuenta de esto, dijeron, nos van a quitar lo que ya tenemos ganado. Nos van a quitar la ciudad. ¿Cuál era? ¿Cuál era su pila, por decir así? Seguir siendo lo que eran. Eran personas corruptas, eran infieles. Esas personas no venían de Dios. Esos eran los líderes de Jerusalén en ese momento. ¿Qué podemos aprender de aquí, hermanos? Mire, ahora, como siempre en este tiempo, como siempre lo ha habido, hay falsos pastores, hay falsos maestros. Y lo vemos por todos lados, que lo que quieren realmente es ser reconocidos, es tener dinerito con sus milagros, milagros falsos. Liderazgo falso. Y tenemos hermanos falsos también, que se visten como ovejas, dice la palabra de Dios. Pero la batalla del universo, hermanos, no es tener un mejor clima. La batalla del universo no está en tener las mejores armas nucleares para los países grandes. No está en que usted y yo tengamos las mejores cosas. La batalla del universo está en ganarse las almas de los hombres
para ir a pasar a la presencia de Dios. Esa es la batalla que nosotros tenemos que ganar. Para eso vino Cristo. No vino para darnos cosas, vino para salvar a lo que se había perdido. Amén. Y usted y yo lo que tenemos que estar preparados es presentar defensa de nuestra fe a aquellos que nos cuestionan. Pero a veces nos dice, ¿y vos por qué sos cristiano? Mi papá me llevó, fíjate. No saben qué se basa su cristianismo. O dice, ¿y vos en qué te basás para decir que Jesús resucitó? Y nos quedamos, ¿verdad? Un testigo de Jehová a muchos nos haría pedazos. Estas personas se saben los versículos bíblicos en una posición tan maliciosa que nos harían pedazos porque nosotros no nos sabemos la palabra secuencialmente y en el orden que Dios la ha dado. Ellos son de los que buscan el texto y lo extraen para tener pretexto y defender su fe. Eso es lo que ellos hacen. Fíjese bien, hable con ellos. Mire, tengo un versículo por aquí y tengo otro versículo por aquí y tengo otro versículo por aquí. Ajá, Señor, lea el contexto de lo que está leyendo. No saben. Pero sabe que el problema no es que ellos no sepan, es que nosotros no sabemos tampoco la palabra de Dios. Y nosotros debemos de estar listos para salir en defensa contra estos fariseos modernos, para no dejarnos engañar por ellos. A mí no me extrañaría que algunos de nosotros en general, ¿verdad? Cristianos, ¿cuántas personas han regresado al catolicismo? ¿Cuántas? Yo no sé si usted ha oído, yo he oído de varios que han regresado al catolicismo. ¿Qué es eso? No conoce la palabra de Dios, nunca la conoció. Le gusta por encimita, lo que vienen a contar aquí arriba nada más. Pero no hay una lectura verdadera, ni un conocimiento verdadero de la palabra. Vayamos avanzando. Mire el versículo 5 al 7. Versículo 5 al 7. Yo leo el 5, usted el 6 y después el 7. Dice el 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Lean el 6, por favor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Miren, estas mujeres estaban viviendo unos eventos extraordinarios en ese momento. Primero vieron un ángel, hermano. ¿Quién no se va a asustar viendo un ángel? El Antiguo Testamento, cuando usted lo ve, dice que la gente se asustaba. Y el ángel les decía, no teman. Y a veces el ángel era una cristofanía, era una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero aquí había un ángel. Yo digo que ese ángel ha de haber sido un angelote, hermano. Yo no creo que hayan ángeles feos en el cielo, ¿verdad? Pero estas mujeres estaban impresionadas, estaban asustadas al ver el ángel. Y el ángel les dijo, exactamente, no temáis vosotras. Vio que los soldados estaban muriendo del sueño. Ustedes están muriendo del sueño. Que los soldados estaban muriendo del miedo, pero él lo que hizo fue venir y ver a las mujeres y decirle, no teman ustedes. Ustedes no teman, les dijo. Espérense. Y estaban viviendo también el evento extraordinario de una tumba vacía. Se asomaron. ¿Qué se hizo el Señor, verdad? Vengan y miren lo que le dijo el ángel. Miren qué lindo. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, les dice. Ha resucitado, como les dijo. Vengan, entren y vean dónde estuvo el Señor Jesucristo. Ven que no está ahí. Vayan a decirle a los discípulos. Yo no me imagino un ángel. Ajá, ¿qué andan haciendo ustedes? Es que venimos a buscar. Sí, yo soy un ángel, no tengan miedo. Miren, ahí estaba, ¿ve? Pero ya no están. Vayan a decirle a los otros. No puede haber. Para mí el ángel estaba gozoso,
Para mí el ángel les estaba diciendo, vengan, vean la grandeza de nuestro Señor, lo que ha hecho por ustedes, para ustedes. El ángel estaba emocionadísimo y les dijo, vayan a contarle a aquellos cobardes, a los apóstoles que se quedaron allá, vayan a decirles, ¿verdad? No fueron cobardes, no les digamos eso. El ángel estaba gozoso. Mire, hermanos, seguramente nosotros nunca hemos visto un ángel. Creemos que aquel es un ángel, pero no, hombre. No. Nosotros lo llamamos, ay, mi ángel. No. Nosotros nunca hemos visto un ángel y quizás nunca lo vamos a ver. Pero ¿sabe lo que tenemos nosotros? La palabra escrita de Dios. Y así como el ángel les dijo, ¿se acuerdan que él les dijo lo que iba a hacer? Pues eso hizo. Y el ángel también les dijo, vayan y digan para que hagan lo que él les dijo que hicieran. Nosotros tenemos la palabra escrita con todo el poder de Dios en ella, con toda la soberanía de Dios en ella. Y esta palabra nos dice lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, en qué momento nos tenemos que mover. ¿Por qué la estamos desperdiciando? Porque queremos arreglar las situaciones a nuestra manera, hasta lo que nos da la nariz, mire. ¿Por qué no tomamos en cuenta no lo que nos dijo el ángel, sino lo que nos dijo el Señor directamente, el Espíritu Santo? Tenemos que hacerlos y para eso está. Sigamos avanzando. Miremos el versículo 8 al versículo 10. Yo leo el 8 otra vez, ustedes el 9. Dice la palabra, entonces ellas, dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, el 9, por favor. Leamos todos el 10. Entonces Jesús les dijo, estas pobres mujeres de verdad que han de haber salido con todas sus emociones revueltas, ¿verdad? Estaban viviendo otro evento extraordinario. No solo fue el ángel, no solo fue la tumba, su mismo Señor, el Mesías, se les apareció. Y mire qué curioso. También el Señor eligió aparecerse por primera vez a mujeres, no a hombres, a mujeres. Amén. El Señor resucitado, después que resucitó, el Señor ya solo se apareció a personas creyentes. Ya su ministerio de llamado ya había pasado. Él ya no se apareció a personas inconversas, solo a los creyentes. Y aquí nuevamente eligió a mujeres para que lo vieran por primera vez resucitado. Esto no se trata de que la mujer es más importante para Dios que los hombres. No se trata de eso. No tenemos la certeza de por qué lo hizo, pero Él escogió mujeres. Hermana, y lo quiero dirigir otra vez a nosotras que somos las más aguaditas para entristecernos. Nos damos cuenta de la relevancia que la mujer tiene para Dios. Y usted está chillando porque no le invitaron a sorbete ayer, hermano. Usted está llorando porque le llamas a ver si me seguís hablando así te voy a dejar. Hermana, Dios, el dueño del oro y la plata, el dueño de la tierra y su plenitud, el único que ha resucitado entre todo el mundo que ha existido entre los miles de años de la tierra y del universo. Usted tiene una relevancia increíble como mujer para Dios. Deje de llorar, por favor. Y se lo digo con experiencia. No llore, no llore, no haga las cosas más grandes. Sabe que haga, como le decía al principio, dése la vuelta y hable con Dios. Si se le apareció a esas mujeres, ¿usted cree que no le va a hablar a usted? Claro que sí. ¿Usted cree que no me ha hablado a mí?
¿Por qué creen que ustedes a veces me ven chillando a media alabanza, verdad? ¿Por qué creen que es? Porque yo sé lo que el Señor Jesucristo ha sido conmigo de mujer. Con los hombres es otro trato. Pero no se trata de importancia. Los hombres tienen una enorme responsabilidad que yo sinceramente no se las envidio, ¿verdad? Yo estoy mejor bonita así como vaso frágil que me trate el Señor. O sea, no es una cuestión de importancia, de géneros, no. Es que la mujer no es un segundo lugar para el Señor. La escogió primero para estar en su sepultura, la escogió primero para ver la tumba vacía, la escogió primero para que lo vieran resucitado. ¿Qué más quiere? No demos más importancia a otras cosas cuando tenemos la mayor importancia para Cristo. Nuestra vida debe de estar basada en Cristo. Para ir terminando, busquemos Lucas 24:11, por favor. Lucas 24:11. Dice la palabra de Dios: mas a ellos, hablando de los apóstoles, mas a ellos, les explico, aquí las mujeres ya habían llegado donde los apóstoles y les estaban contando todo lo que habían visto, ¿verdad? Entonces dice, mas a ellos, a los apóstoles, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, dice, ¿qué dice? Corrió al sepulcro y cuando miró dentro, ¿qué pasó? Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Mire, veamos lo que tenemos aquí. Tenemos testigos, mujeres, que les estaban contando a los apóstoles lo que había sucedido. Ay, es que estas mujeres son unas exageradas. Vos a saber a quién vieron. Quizás era un guardia que se había ido ahí al otro lado, ¿verdad? Allá atrás del machote. No, yo no creo. Uno por uno, no creo, no puede ser. Pero el Señor dijo que iba a resucitar. No, pero no, hombre, no puede ser. A nosotros se nos hubiera parecido, no a esta, ¿verdad? Porque no creyeron, no recordaban lo que el Señor les había dicho de la resurrección. O quizás no lo querían aceptar. O quizás, viéndolo espiritualmente, dándoles chance, ¿verdad? Quizás el Señor no les había abierto sus ojos de credulidad. Pero ¿sabe qué? Lo que el Señor les había dicho se cumplió. Todo lo que el Señor dice se cumple. Sea bueno o sea agradable o sea desagradable. La palabra de Dios es verdad, hermanos. La palabra de Dios no tenemos que andar viendo, ¿será que sí, a mí, a vos? No, es que mira que la palabra de Dios se cumple y tenemos que honrar a Dios con nuestra fe en ella. No podemos tener esa actitud de incredulidad hacia la palabra de Dios. Dice el Señor que si no creemos en Él, es pecado. Estoy parafraseando. Nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro futuro deben estar amparados en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo, porque de cierto os digo, dice, que ninguna cosa, ninguna jota, ninguna tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Hermanos, los discípulos, cuando eran discípulos, cuando Jesús no había resucitado, mostraron cobardía, le podemos llamar así con todo respeto, incredulidad, impulsividad. Pero después de la resurrección, hermanos, si ustedes creo que ya lo han leído, el libro de Hechos, ustedes ven todo lo que esos hombres fueron capaces de hacer. Fueron transformados completamente después de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque vieron, creyeron, el Señor vino a ellos
y los empujó, los edificó y los lanzó al mundo que Él les dijo que tenían que ir. Estos hombres fueron cambiados. Tal vez tuvieron un momento de temor, sí, un temor carnal, como dijo el hermano Jordi, ¿verdad? Quizás sí. Pero después todo eso se quitó. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y cuando resucitó, le apareció a Pedro, a las mujeres, le apareció a los 12 apóstoles, les apareció, dice, a 500 personas a la vez, dice Pablo. Y también le apareció a su hermano en carne, que era Santiago o Jacobo. Y después dice, como un abortivo, me apareció a mí, Pablo. Tal vez nosotros, el Señor Jesucristo nunca se nos va a aparecer físicamente mientras estemos aquí en la tierra. Pero hermanos, nosotros tenemos algo grande. Él no se nos aparece físicamente, pero Él vive en nosotros. ¿No es eso más grande? Cultivemos su presencia, cuidemos su presencia y permitamos que en nuestra vida sea que el Cristo resucitado se mueva a través de nosotros. Amén. Oremos, hermanos.